En los próximos minutos de Agro ATP vamos a dedicarnos a hablar de la industria láctea, una industria clave en los alimentos en la Argentina, una industria que por supuesto involucra a muchas empresas pequeñas, medianas y grandes y que obviamente produce para el mercado interno y también para la exportación y que tiene sus dificultades como tantos rubros de la economía argentina por estos tiempos. Para eso estamos en comunicación con Hércole Felipa, él es el presidente del CIL, del Centro de la Industria Lechera. Hércole, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte y bueno, y un saludo muy especial para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación que vive hoy la industria láctea? Se habla de rentabilidad negativa o de pérdida, se habla de, y de hecho los hay, precios congelados en góndola para algunos productos. Los tamberos también están preocupados porque dicen que la falta de flexibilidad en los precios puede ir en contra de los precios que ellos ya perciben por su leche. Contame un poco cómo lo ven desde la parte industrial que vos representás. Bueno, sí, es como vos decís, la verdad que el sector, y cuando hablamos del sector hablamos fundamentalmente de los dos principales eslabones que componen la cadena, que es el sector primario, quien produce la leche, y el sector industrial, que es quien industrializa y de alguna manera la distribuye. Yo te diría que a nivel de producción primaria, a partir de agosto del año 2020, se empezaron a producir una serie de desacoples en los precios que cobra el productor. ¿Por qué? Porque los costos para producir leche están prácticamente un gran porcentaje en dólares. ¿Por qué? Porque el 50% de ese costo, que es el alimento, es el maíz y la soja, y si bien no es que lo tenés que comprar en dólares, pero se cotizan en dólares porque son productos que se exportan. Uh-huh. Y así con el resto de los insumos, los agroquímicos, las semillas y demás. Y el 75% de la leche que se produce en el país se vende en el mercado interno y solamente se exporta un 20 o 25%, depende de los años. Entonces, a partir de ese momento se empezó a producir un desacople a nivel de producción primaria y claramente el productor primero empezó a darle menos concentrado al ganado como para disminuir ese costo, después fue eliminando el concentrado, después teniendo en cuenta que en la tierra donde produce leche es una tierra que compite en otros usos como puede ser la agricultura, sí. Otros lotes que a lo mejor los tenía preparados para hacer reserva para el ganado termina produciendo granos. ¿Por qué? Porque están valorizados en dólares. Uh-huh. Eso más o menos a nivel primario. Y a nivel industrial, en donde también los costos han venido aumentando, aproximadamente en el año un 40%, la mano de obra alrededor de un 30%, la materia prima un poquito menos, los insumos casi un 40% y demás, con el agravante de que en todo el año, con un esquema de precios máximos, el gobierno solamente autorizó 2 aumentos, un 3% por allá por junio, julio, y otro 2% en el mes de octubre. O sea, solamente, sí, perdón. Sí, una consulta respecto de los precios máximos, máximos, digamos. Sí. ¿Para qué productos de la gran variedad de productos, valga la redundancia, que tiene la industria láctea, están los precios máximos? ¿Para la leche fluida y cuáles más? Bueno, hasta el 31 de enero estaban prácticamente todos los productos comprendidos dentro de máximos. Después se fue generando un esquema similar de precios cuidados, en donde había de alguna manera un compromiso y con autorizaciones obviamente del gobierno de ciertos precios que estaban un poquito más flexibilizados que los precios máximos. Si bien es cierto que después del 31 de enero muchos productos quedaron deslistados, sí, quiere decir que salieron fuera del esquema de precios máximos, pero que en la práctica no se ha podido recuperar los valores como para que realmente haga que la actividad sea sustentable. Que por otro lado nosotros también entendemos la preocupación del gobierno, porque en realidad no solamente en términos de inflación, sino que además hay un segmento importante de la población que necesita imperiosamente poder seguir consumiendo ese tipo de productos.
nosotros lo que proponíamos desde la Cámara nuestra era disponer de un determinado volumen de productos como leche fluida, ya sea refrigerada o no refrigerada, algunos yogures bebibles, quesos cremosos y demás, a un precio acordado con el gobierno para que esté básicamente dirigido a ese segmento de la población de menores ingresos, y que por otro lado podamos ir recuperando parte de lo que perdimos, y digo parte porque tampoco el mercado no puede convalidar, porque ha venido perdiendo poder adquisitivo, los aumentos que son necesarios. Sí, y ahora, vemos claramente, sí. disculpe, ¿no? Sí, y vemos claramente cómo los productos lácteos, en comparación con cualquier otro alimento de la canasta básica, han aumentado muchísimo menos. Y eso en realidad termina impactando sobre el sector primario, que en vez de producir leche va a terminar produciendo otra cosa, y si realmente queremos que un bien o un producto sea más barato, es con mayor oferta, no hay otra forma de poder producir. Claro, me sorprende que me digas todos los productos estaban en precios máximos o enlistados. No todos, claro, casi todos. Claro, porque hay leches muy especiales o yogures muy especiales que me parece que no están en esa lista, ¿no? Pero que en realidad cuando lo medís en términos de volumen no son tan significativos. Sí, eso está claro. ¿Y qué respuesta hay, si es que la hay, de las autoridades, digo, de la parte de lechería en el ámbito del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría de Comercio, en el ámbito del Ministerio de Producción? Porque la situación creo que está en un momento bastante límite, no tanto para la industria como para los productores primarios. Sí, es cierto, la situación ya prácticamente se ha tornado insostenible. Bueno, a ver, nosotros con respecto a las autoridades de Agricultura, el ministro Basterra, la autoridad de lechería, venimos teniendo un diálogo bastante fluido, donde permanentemente se le plantean todo este tipo de cuestiones, pero obviamente son decisiones que pasan por otros órganos del gobierno, en este caso Ministerio de la Producción, concretamente Secretaría de Comercio Exterior. Sí. ¿Y qué pasa entonces? Y ahí en ese ámbito, digamos, no hay flexibilidad alguna respecto de... Y en ese ámbito no hay flexibilidad, nosotros cuando por ahí planteamos como cámaras, bueno, se hicieron algunas negociaciones individuales con empresas para aportar determinados volúmenes en un esquema de precios cuidados, con el compromiso de ir desenlistando los productos que están en precios máximos. Pero aún los que están en precios cuidados, los aumentos que se autorizaron son insuficientes para cubrir el aumento de costos de todo un año. O sea, para que vos tengas una idea, ¿no? Porque si bien es cierto que lo que autorizó la Secretaría de Comercio Interior en términos de precios máximos fue un 5% y otro porcentaje similar a fin de enero, sí. En términos ponderados lo que se recuperó en un año es aproximadamente un 20% de precio, cuando los costos en el mismo periodo aumentaron un 45%. Entonces, en ese contexto es muy difícil hacer que la actividad realmente sea sustentable en el tiempo y que se pueda producir más, porque eso de hecho impacta en el precio de la materia prima que se le paga al productor. Sí. Y a diferencia, el sector primario, a diferencia que la industria, por nosotros a nivel industrial, los fierros que tenemos sirven únicamente para industrializar leche. Sí. El productor en el campo puede ser ganadería, puede ser agricultura, puede ser otras actividades. Sí. Y eso de alguna manera no es que esté pasando ahora nomás, viene pasando en los últimos 20 años. Es lo que explica por qué la actividad no crece y hace más o menos 20 años que produce lo mismo. Sí. Yo estoy hablando hoy con el presidente del Centro de Industria Lechera, pero además vos sos el titular o lo has sido de Manfrey, Cooperativa de Tamberos
allí en el norte de la provincia, del noreste de la provincia de Córdoba, en Freire, cerca de San Francisco. Digamos, esta situación vos la habrás vivido como empresario hace tantísimos años. ¿Por qué la lechería argentina no crece hace 20 años? ¿Se siguen aplicando políticas cerradas con distintos colores políticos? ¿No se ve el potencial que tiene el país en este aspecto? ¿Por dónde pasa el estancamiento? Porque esto no es de hoy, es como vos bien decís, hace 20 años o un poco más quizás también. Sí, en realidad la lechería, a diferencia de otras actividades, tiene una dinámica propia que hace que sea muy particular. A ver, en primer lugar, cualquier actividad productiva, a vos se te cae la demanda y producís menos. Uh-huh. En el caso de la lechería, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque quienes producen la materia prima son las vacas. Y vos a las vacas no le podés decir, che, producí menos, vamos a desabastecer el mercado, o producí menos porque hay crisis. La vaca, vos le das de comer y no te dan leche. Esto sí, es así. Sí, sí. Pero si le das de comer no con todo lo que corresponde, le darán menos leche. Yo le explico a la audiencia, déjame que le explique a la audiencia urbana que a veces no sabe. Hace unos minutos vos hablabas de concentrado para darle a las vacas de maíz, soja u otros complementos nutritivos. Las vacas de tambo en la Argentina hoy gran parte se manejan con tambos estabulados y con planes de nutrición muy complejos, y no solamente está el tambo pastoril que mucha gente urbana todavía puede tener en el imaginario. Eso me gustaba aclarártelo, y ahora te escucho. Sí, como te decía, si bien no existen todavía tambos 100% pastoriles, pero sí muchos tambos en donde hay encierres puntuales, sí, o parciales y demás. Pero en realidad el sistema mixto todavía en Argentina está bastante difundido. Sí. Pero un poquito volviendo al tema en cuestión, sí, la actividad lechera es una actividad muy regulada, muy intervenida por parte de los estados. Sí. Siempre cuando el excedente exportador fue alto, significaron crisis. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se exporta es leche en polvo. La leche en polvo en el mercado mundial es un commodity. También es cierto que es necesario trabajar en una agenda de competitividad para que realmente exportar no sea un mal negocio, uh-huh, sino que podamos crecer en producción, podamos exportar, y que además la actividad sea lo suficientemente rentable como para que se pueda hacer las inversiones y producir más. Uh-huh. Cuando vos mirás la curva de producción a nivel mundial y la curva de consumo y la medís en periodos de tiempo entre 5 y 10 años, ves cómo esa curva se separa, que la demanda crece más que la producción. Ese crecimiento de demanda, hay muy pocos países en el mundo que están en condiciones de abastecerla. Uh-huh. Y entre esos países está la Argentina, precisamente por las condiciones climáticas y geográficas, sí, que tenemos, que podemos producir a menos costo que lo que puede producir Estados Unidos, lo que puede producir la Unión Europea. Entonces, si realmente no trabajamos en una agenda de competitividad entre los eslabones de la cadena, sí, y por otro lado, de disponer de políticas públicas activas para incentivar la producción del sector, y teniendo en cuenta lo que significa el impacto socioeconómico que tiene en el interior donde está la actividad, en puestos de trabajo, en un montón de cosas que termina generando empleos de muy buena calidad y un derrame económico que produce un impacto social que no lo producen otras actividades. Entonces, de pronto, el año pasado, por ejemplo, el sector lácteo exportó por $1.200 millones, que me parece que $1.200 millones para una economía tan necesitada de divisas como la nuestra, sí, es fundamental. Y podría ser mucho más si realmente estuvieran dadas las condiciones propicias para poder crecer en producción. ¿Cuáles son las trabas principales para que Argentina no crezca en lechería? Lo impositivo, lo gremial, que tiene un componente importante en el gremio que interviene en la industria láctea, la cuestión, digamos, inflacionaria. ¿Por dónde pasa la piedra en el zapato por el cual la lechería sigue sin crecer? Bueno, en realidad
indudablemente que las variables macroeconómicas terminan teniendo un impacto importante en la actividad. Hoy el principal problema que está afectando claramente la actividad y que termina convirtiéndose en una mochila de plomo es este tema de precios máximos. Hoy realmente la está tornando insostenible la actividad, este tema. Uh-huh. Pero entre otras cosas, para que vos tengas una idea y para que la audiencia lo entienda, cuando vas a la góndola, compras cualquier producto lácteo, de un producto que cueste 100 pesos, 42 pesos de esos 100 pesos son impuestos, Uh-huh. sean nacionales, provinciales y municipales. Sí, la El sumatoria. 42% del precio final de un producto lácteo son impuestos. Uh-huh. Con lo cual, cuando se dice que en la Argentina los alimentos son caros, primero que no es así, sí, son baratos, son en términos de moneda constante, son baratos. Lo que pasa es que tiene un alto componente impositivo y por sobre todas las cosas, el problema es la falta de poder adquisitivo para poder acceder. O sea, no es que el producto sea caro, es que puedes comprarlo por un poder adquisitivo. Es que la Argentina está pobre, básicamente es eso, para decirlo con todas las letras y que se entienda el latín antiguo. ¿Cómo ves que prospere, que continúe esto en lo que queda del año? ¿Hay algún tipo de canal abierto de diálogo? No, permanente. Nosotros estamos dialogando con las autoridades del gobierno, lo estamos planteando, incluso el CIR forma parte de COPAL, a través de COPAL también venimos en diálogo permanente como para tratar de ir, por un lado, de toda la situación y por otro lado también entendemos la preocupación del gobierno en cuanto a que no puede liberar repentinamente todo porque se disparan los índices inflacionarios y también hay que entender que de alguna manera hay que hacer de que la gente pueda seguir consumiendo alimentos. Y nosotros estamos dispuestos a acompañar en la medida que se generen medidas que sean sustentables también para nuestra actividad. Está claro. Hércole, muchas gracias por este tiempo, ha sido muy amable. Ha sido un gusto dialogar contigo. Igualmente. Hércole Felipa, el presidente del Centro de la Industria Lechera, la entidad empresaria que agrupa a la industria láctea de la Argentina, pasaba por AgroATP, que ahora sigue a través de www.radiochacra.com.ar y en la aplicación Radio Chacra en tus dispositivos móviles.